Le damos la bienvenida a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Quintana Roo, a este foro plural en donde la candidata a la gobernadora del Estado, la licenciada Mara Lezama Espinosa, escuchará las propuestas de los integrantes de la industria de la construcción. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a la licenciada Mara Lezama Espinosa, candidata a gobernadora por la coalición Juntos Haremos Historia. Nos acompaña también el maestro en construcción Diego Cortés Arzola, presidente del comité directivo en el periodo 2022-23 de esta Cámara. De igual forma nos acompaña el ingeniero Pedro José Santos Cuchín, presidente del Comité Consultivo de la CEMIC, Delegación Quintana Roo. Lo hace también el ingeniero Artemio Santos Santos, coordinador del sector empresarial. Y también nos acompaña el doctor Manuel Aguilar Ortega, coordinador de campaña Zona Sur. En este ejercicio donde el acercamiento de nuestra candidata al sector de la construcción, pues haremos una breve reseña de la mujer de convicciones, quien es Mara Lezama, quien decidió vivir en Cancún, Quintana Roo, desde hace más de 30 años, hija de María Elena y Manuel, casada con Omar Terrazas y madre de Dani, Omi y Marita. Su vocación de lucha social la combinó con su profesión de comunicadora, referente social de ayuda a la gente y sectores más vulnerables. Llegó a la escena política por invitación del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue electa presidenta municipal con amplio respaldo ciudadano en 2 ocasiones, en el cual combatió de frente la corrupción, administró eficientemente los recursos públicos sin endeudar al municipio, tendió puentes entre los diversos niveles de gobierno, la iniciativa privada y, lo más importante, la sociedad. Es gestora y portavoz de los más vulnerables. Al gobernar Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y la ciudad más poblada de Quintana Roo, su capacidad y firmeza y poniendo siempre en el centro de cada acción a los ciudadanos. Mujer comprometida a trabajar donde están los retos, siempre dinámica y cercana a la gente. Su filosofía radica en que un buen líder debe trabajar a ras de suelo, donde están los retos, y siempre al servicio de la gente. Su mayor apuesta está en reducir las brechas de desigualdad, impulsando a los jóvenes al empoderamiento de la mujer, el deporte, la cultura, la educación, la reactivación económica y la diversificación de las actividades del Estado. En el foco, la seguridad como los hilos rectores del tejido social en que todas y todos están convocados a sumar esfuerzos para alcanzar una tierra de paz, respeto, bienestar y prosperidad compartida. Mara sabe que solo una sociedad incluyente, solidaria y que respete la dignidad de las personas podrá hacer de Quintana Roo una tierra de transformación y esperanza. Agradecemos también la presencia del ingeniero Mario Rivero Leal, presidente nacional de la AMUBI, al arquitecto Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al ingeniero Ulises Morales Estrada, presidente de la AMIPTEC, al ingeniero Luis Adrián Ortiz, presidente del sindicato Volqueteros Caja Blanca, al ciudadano Ricardo Ernest Arévalo, presidente de la UNTRAC, a los integrantes del comité consultivo y a los integrantes del comité directivo. Bien, escuchemos con atención la bienvenida y la exposición de motivos a cargo del maestro en construcción, Diego Cortés Arzola, presidente del comité directivo. Buenas tardes a todos. Licenciada Mara Espinosa, bienvenida.
El ingeniero Artemio Santos, un gran aliado del sector empresarial. Hemos trabajado muy de la mano con él para lograr esta comunicación y las actividades en la cual nos has acompañado, estimada Mara, desde hace más de un año. Manuel Aguilar Ortega, aliado acá también en el Tour del Estado. El ingeniero Pedro José Santos Juchín. Pedro siempre apoyándonos como expresidente de la CEMIC. Todos amigos del directivo, consultivo, amigos afiliados, sean bienvenidos. A las damas constructoras que nos acompañan, sean todos bienvenidos. El sector de la construcción es un sector importante después del turismo, ya que reactiva las economías de cualquier ciudad, de cualquier lugar. Y realmente para nosotros agrupar a ese sector nos genera una gran responsabilidad para velar por los intereses. Y esto no lo decimos solo porque seamos una cámara como tal, sino con fundamento en el artículo 7 de la Ley de Cámaras y sus confederaciones. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, tiene por objeto representar, promover y defender los intereses generales de la industria, ser un órgano de consulta y de colaboración en los 3 niveles del gobierno para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento de la actividad económica. Participar con el gobierno en el diseño y divulgación de las estrategias de desarrollo socioeconómico, promover, orientar e impartir capacitación sobre la realización de toda clase de trámites administrativos obligatorios ante toda clase de autoridades administrativas con las que pueda tener injerencia por virtud de la actividad empresarial y comercial que desempeñan sus afiliados, con la finalidad de generar una cultura social de responsabilidad y observancia de la legislación que regula sus actividades como sector productivo. Con fundamento en lo anterior, la CEMIC, en su carácter de representante estatal del sector de la construcción, pone a su consideración las siguientes propuestas, las cuales el sexenio estatal actual las descartó. Sin embargo, estos puntos eran el respaldo fundamental del gobierno de Quintana Roo para las empresas constructoras locales. El primer punto, fortalecer a las empresas constructoras de Quintana Roo, pidiendo el registro de la CEMIC en las licitaciones de obra pública estatal, como se hacía en gobiernos anteriores. Esto es con la finalidad de proteger a las empresas constructoras locales, locales, ya que son estas las que generan empleos, pagan impuestos locales, federales, dinamizan la economía de las localidades, coadyuvan con el gobierno del Estado en situación de emergencia y son generadoras de fuentes de empleos de manera directa. Reactivar el convenio del 5 y 2 al millar que teníamos firmado con el Estado en gobiernos anteriores, recurso que se aplicaba en capacitar a los trabajadores en áreas administrativas y de campo de las empresas constructoras del Estado de Quintana Roo y así cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Trabajo en materia de capacitación y por ende ser más competitivas al generar condiciones de equidad y reducir la desigualdad de competencia entre las empresas. El punto 3, generar a través de la SEDATUS un enlace con los inversionistas inmobiliarios, sobre todo en la zona norte del Estado de Quintana Roo, para que a través de incentivos fiscales se promueva la contratación de empresas constructoras y de servicios locales en los desarrollos hoteleros, habitacionales, industriales y de comercio que se construyen en el Estado. Esta propuesta fortalecerá a las empresas locales a través de la inversión privada, quitando la presión al Estado de la generación de condiciones de desarrollo económico a través de la inversión de inversión pública en materia de obra. El cuarto punto es crear un Consejo Estatal de Infraestructura donde converjan el gobierno del Estado, la sociedad civil y las cámaras empresariales para proponer la infraestructura que requiere el Estado a corto, mediano y largo plazo para generar desarrollo económico, social y cuidado del medio ambiente. Esto es con la finalidad de socializar los proyectos desde su concepción, construcción, operación y vigilante. Con ello evitar que se hagan obras unilaterales que no aportan ningún beneficio de crecimiento para la sociedad quintanarroense. Aquí hago un paréntesis, este Consejo Estatal de Infraestructura, en las diferentes reuniones de trabajo que se han tenido con diferentes sectores, y ayer se tuvo uno en esta Cámara,
donde se promueve y hay una disponibilidad por parte de las diferentes organizaciones de participar y coadyuvar en el gobierno del Estado, no solo en los planes de desarrollo, sino también en promover y proponer actividades, obras, acciones que generen el desarrollo del Estado y sobre todo del sur, que es el más afectado actualmente por esta pandemia y que no hemos logrado reactivarnos. 5, y eso es también importantísimo, que se tenga un gobierno de puertas abiertas que atienda, escuche y resuelva la problemática de los afiliados de la CEMIC Quintana Roo, una cámara estatal con más de 36 años de estar constituida en Quintana Roo y agrupa las empresas constructoras formales que garantizan la inversión pública y privada, donde el gobierno del Estado tenga un acercamiento permanente con la CEMIC Quintana Roo con la finalidad de presentar las propuestas de inversión en materia de obra pública y privada y así garantizar la participación de las empresas constructoras locales de Quintana Roo. Estos 5 puntos es el resumen de todas las necesidades y requerimientos de todas las empresas de nuestro abanico de empresas que tenemos, que son más de 260, las cuales han sentido en estos últimos años el descobijo, el respaldo por parte del gobierno del Estado, de algunos gobiernos municipales y desde luego también necesitamos el acercamiento con el gobierno federal, porque hay inversión millonaria en la cual hemos podido participar los empresarios constructores locales y créeme que es una esperanza para reactivar la economía y solo necesitamos que a través de tu gobierno se generaran los puentes, los enlaces para acceder, no al 100%, créeme que con un 10, 15% que tuviéramos de acceso nos ayudaría muchísimo, pero para eso necesitamos un gobierno de voluntad y que verdaderamente quiera su tierra y que quiera ayudar al sector local de cualquier tipo, porque nosotros somos los que generamos la economía y fortalecemos la grandeza de Quintana Roo y somos los constructores de esta Cámara, los que hemos sumado y hemos ayudado a generar toda la infraestructura que requiere el Estado para detonar el crecimiento económico a través de la inversión privada. Muchas gracias, Mara, bienvenida a tu segunda casa. Ya nos has acompañado en otras ocasiones en Cancún y esperemos que si el voto te favorece, y yo creo que así va a ser el 5 de junio, nos vuelvas a visitar. Como bien decía, que no solo en campaña, que nos visites. A mí me consta que has cumplido tu palabra empeñada en Benito Juárez y yo estoy seguro que cuando llegues a la gobernatura de Quintana Roo vas a venir a la CEMIC, a tu casa. Gracias y bienvenidos todos. Escuchemos con atención la participación de la licenciada Mara Lezama Espinosa, candidata a la gobernatura por Quintana Roo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. De verdad estoy muy contenta de estar aquí y poder platicar con un sector tan importante, el segundo más importante, como bien decía Diego, y buscar el cómo sí ante las inquietudes y las propuestas que nos hace la CEMIC. Gracias, Pedro, también por recibirme. Muchísimas gracias aquí a Artemio, mi querido doctor Manuel, pero sobre todo gracias a todos ustedes que me dan la oportunidad de platicar el día de hoy. Les digo que me da mucho gusto ver a tantas mujeres, porque por lo general en estas reuniones son más hombres que mujeres y me da mucho gusto ver a las mujeres y voy a platicar sobre los 5 puntos que me hace el favor de darnos Diego, pero también es muy importante para mí, conozco a muchos de ustedes, pero es muy importante para mí que sepan quién es Mara. Más allá de las propuestas que las vamos a platicar y que hemos trabajado con evidentemente un equipo técnico y que trabajaremos muy de la mano con la CEMIC, es importante saber quién es Mara y quién es esa candidata a la gobernatura del estado de Quintana Roo y por qué en una parte de mi vida, si soy una luchadora social de 30 años, de hace 4 años para acá, decido decir sí a la participación de la política y estar en el lugar en donde se toman las decisiones. Y muchas de las respuestas son en base a las respuestas que les voy a dar a esos 5 puntos que me hace favor de darme Diego, pero decían en mi semblanza que le agradezco que haya leído parte de mi historia de mi vida. Sí, soy el producto del amor, de un gran amor, de María Elena y Manuel, que tengo la fortuna de que estén vivos. Y tengo la fortuna, y digo que ser producto de un gran amor, porque cuando estás en un matrimonio en donde te cobija el amor, en donde te dan valores, en donde todos los días te dicen el camino correcto, justicia,
siempre mi mamá es un ser humano de luz, pero riega una planta, la amistad se riega como una planta, si no salen cositas de tu boca buenas, no, mejor que no salgan, no juzgues porque no sabes lo que carga el otro, hay que ser responsables. Mi papá, un hombre muy estricto en materia de cumplir con tus obligaciones, muy cariñoso pero muy estricto, y mi mamá, un ser humano de mucha luz, construye, nunca destruyas, y todas las noches nos decía, haz el bien aunque nadie lo note. Y no entiendes eso de hacer el bien aunque nadie lo note hasta que creces, porque cuando eres niño pues haces el bien, el niño siempre hace el bien, y parte el sándwich y se lo da al compañero y presta el color y arranca las hojas si alguien no trae su cuaderno. El chiste es que después vamos haciéndonos de corajes, de rencores, de miedos, de sinsabores. Entonces mi mamá todas las noches sin excepción nos decía, haz el bien aunque nadie lo note, y crecí en una familia que nos dieron la oportunidad de siempre tener techo y cama, de cursar una carrera universitaria, de tener 2 especialidades, de tener un coche en la puerta, pero 2 padres muy presentes, una mamá y un papá, que nos decían, no importa cómo te apellidas, no importa qué coche traes, no importa qué carga has puesto, lo que importa es lo que haces y lo que hace tu corazón y el legado que dejas en este mundo. Y nos decían siempre, sí es importante qué mundo les vamos a dejar, pero también es muy importante saber qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Y así crecí, y entonces me metí a la labor social desde muy chiquita. Mis papás siempre nos metieron a la labor social. Y en estos 30 años de lucha hubieron invitaciones para participar en la política. ¿Y por qué digo que sí en el 2018? Porque creo en un gobierno que camina a ras de piso, porque creo en un gobierno que no le dé la espalda al pueblo, porque creo fervientemente en el combate a la corrupción, porque creo en los valores de mis padres, en el tema de no mentir, y creo en la 4T, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, porque creo que esto que he logrado en la industria privada de hacer labor social se puede potencializar desde el lugar en donde se toman las decisiones. Creo que si queremos que las cosas cambien, queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes. Y yo no soy quien para juzgar, porque insisto que mi mamá siempre nos dice que no juzguemos porque no sabes lo que carga el otro, pero sí creo que las y los ciudadanos podemos hacer cosas extraordinarias porque conocemos el sentir de la gente, porque nadie le puede decir a la industria de la construcción qué le duele a la industria de la construcción si no te sientas con la CEMIC. Y si no entiendes que dejaron de darles obra y que dejaron de abrirles la puerta y todos los sinsabores que han pasado, pero ¿cómo tomas decisiones en un escritorio si no te sientas con ellos? Por eso cuando me preguntan por qué me quedo hasta el final de los meetings o por qué hoy que me fui a comer unas empanadas ahí con doña Meche, que están buenísimas en Calderitas, y me senté a platicar con una madre que trabaja y es madre soltera y tiene una hija que no pudo estudiar en donde quería que estudiara porque no le alcanzaba para los pasajes, entonces está estudiando en otra escuela. Pero si no te sientas a platicar con esa gente, ¿cómo respondes a la vulnerabilidad de cada ser humano? Cada comunidad es diferente. 58 comunidades en Bacalar, 88 en Felipe Carrillo Puerto, y cada comunidad tiene una situación diferente, aunque convergen en algunos flagelos, y para ello, insisto, hay que escuchar a la gente. Y por eso en ese 2018, después de mucho pensarlo y después de, tengo la fortuna, y lo decía mi querido amigo, estar casada con el amor de mi vida, con Omar Terraza, soy inmensamente feliz. Tengo 3 hijos sanos, y hoy lo digo porque a veces dábamos por entendido que estábamos sanos y nos despertábamos saludables. Llegó una pandemia y nos recordó cuán frágiles somos, y nos recordó cómo un virus se llevó a gente que amamos de manera incondicional, y los vimos la semana anterior y de repente te decían, está enfermado, lo hospitalizaron, lo intubaron, se murió. Y nos recuerda otra vez y nos da un portazo en la frente de darnos cuenta que estamos de paso en esta vida y que no podemos destruir, tenemos que construir. Y ahorita voy a hablar sobre los puntos que dice mi amigo Diego, pero para mí era fundamental que supieran quién es esa persona que está hoy aquí. Yo no vengo ni a acumular privilegios, ni a acumular poder, ni a generar esta, que me parece inconcebible que siga habiendo esta arrogancia del poder. Creo en que podemos hacer cosas diferentes, y creo en que si queremos, insisto, que las cosas sucedan, debemos estar en el lugar en donde se toman las decisiones. Y hay momentos en mi vida, tengo 53 años, en donde en las noches, no les miento, sí me pregunto, híjole, ¿y ha valido la pena? Y he dejado de ver a mis papás, que están en el ocaso de su vida, y dejo a veces de ver a mis hijos. Hoy estaré aquí, pero no estaré aquí, y ayer también. Y no me pierdo partidos de fútbol de Mara y muchas cosas, pero sí creo que cuando haces un recuento hacia atrás, en estos 4 años que he tenido la oportunidad de estar en el servicio público,
y volteó a ver un Cancún que hoy tiene por primera vez un instituto contra las adicciones, por primera vez un refugio para mujeres que no existía, por primera vez una casa de asistencia para niñas, niños y adolescentes, por primera vez que existía una chiquita, pero hoy tengo 8 villas en donde albergamos a 96 niños, por primera vez una casa del adulto mayor, por primera vez se baja una deuda que nunca antes se había bajado. Nosotros llegamos con más o menos 1.200 millones de deuda, hoy estamos en 900 sin cacho y la bajamos en medio de pandemia, 3 huracanes, 2 tormentas tropicales. El resultado es que sí se puede, hay que tener voluntad, hay que tener muy claro que hay que combatir la corrupción, y cuando me pregunto si ha valido la pena pese a los sinsabores y las guerras sucias, ¿no? Yo tengo ahorita 70 campañas negras en mi contra, 70, que le meten una lanota. Yo le digo, híjole, si le invirtieran eso en labor social, si le invirtieran eso en prótesis, en implantes cocleares, en andaderas, en sillas de ruedas, en operaciones de corazón abierto, pues mucha gente hoy que está vulnerada tendría otra oportunidad de vida. Pero bueno, 71, porque hoy inventaron que voy a subir el precio del transporte público, que no es verdad, no es cierto. Pero a lo que voy es, queremos que las cosas cambien y sucedan, hay que estar en el lugar en donde se toman las decisiones, y cuando hago este recuento y pese a los sinsabores, me pregunto si ha valido la pena. Si tocas vidas, si tiendes puentes. Hoy en la mañanera se hablaba de la gestión que logramos en Benito Juárez, son casi 10,000 millones de pesos, 9,000 y cacho. Eso fue una gestión de muchos meses, de mucho tocar puertas, y hoy que veo que ya, desde la semana antepasada empezó la licitación, y hoy que veo que se van a hacer esas obras tan importantes, después de mucha gestión que nosotros hicimos, la respuesta es sí ha valido la pena. Entonces, para mí es muy importante, antes de platicarles de las propuestas y de lo que voy a platicar en torno a las solicitudes, era quién es el ser humano, porque también me lo enseñaron mis papás. El día que mi corazón deje de latir, pues no te vas a llevar, gracias amigo, ni la cédula profesional que tengo, ni mis especialidades, ni los cargos, ni te vas a ir con el legado que dejes en este mundo, con lo que hayas hecho, con las vidas que hayas tocado y con la obra que hayas podido hacer en tu vida. Y para mí es fundamental que sepan quién es el ser humano que está aquí enfrente, y en torno a ello me aboco a responder algunas de las inquietudes, dejando muy en claro que es urgente generar, de verdad urgente generar un nuevo pacto económico y social en Quintana Roo. Ante lo que se vive, que estamos en el proceso de hacer el diagnóstico, que vamos muy adelantados, tenemos que trabajar de la mano el gobierno del Estado, primero Dios ganemos el 5 de junio, trabajar en un pacto que considere un progreso, que esto es fundamental, que se construye de manera conjunta. Vamos a trabajar muy de la mano con la CEMIC, vamos a trabajar muy de la mano con la sociedad civil, tenemos que trabajar los 3 órdenes de gobierno, porque nadie puede solo, y si los esfuerzos son aislados, difícilmente vamos a poder lograr lo que queremos lograr, que evidentemente es acortar las brechas de desigualdad, evidentemente es tener un solo Quintana Roo y dejar de hablar del norte y del sur y del centro, y acá tenemos potencial para generar desarrollo en el sur y en el centro de nuestro estado, sí tenemos. ¿Nos va a costar más trabajo? Evidentemente sí, porque tenemos una inversión constante en los destinos turísticos y tenemos una inversión muy importante en la zona norte del estado, pero se puede desarrollar en el sur y en el centro, sí, y va a faltar, y vamos a trabajar en una inmensa gestión y en traer inversión y generar que empresarios crean en el sur y en el centro, y por supuesto lo vamos a lograr, pero todo este progreso y este pacto de que les hablo debe de ser un pacto a largo plazo. No podemos hacer proyectos que digamos en un año nada más. No, tenemos que buscar un pacto a largo plazo que sea incluyente, que sea sostenible. Tenemos que buscar un crecimiento sostenible y sustentable, y en este pacto abocarnos en ese tenor, sumamente transparente. Tenemos que trabajar fuertemente en el combate a la corrupción, tenemos que trabajar en esas nuevas generaciones que vienen, pero también a la Agenda 2030, que es fundamental, trabajar de la mano de todos los sectores, y la CEMIC es parte fundamental, esta industria de la construcción. Pues no podríamos hablar de lo que hoy son estos destinos turísticos tan exitosos si no hubiera estado ahí la construcción, si no hubiéramos tenido como actividad esencial en medio de la pandemia la construcción, difícilmente hubieran tenido muchos seres humanos pan en su mesa de no haber sido
por las constructoras que se vieron trabajando, y vamos a construir este modelo del que les hablo con un nuevo modelo de cogeneración de desarrollo y lograr una integración de manera regional que nos fortalezca como Estado. Yo insisto, este tema de hablar de un solo Quintana Roo y dejar estas divisiones entre el norte y el sur, un nuevo modelo de desarrollo del Estado en donde se priorice, que es fundamental, el bienestar de la población. Necesitamos trabajar fuertemente en el bienestar de la población, y si las EMIC y las empresas constructoras tienen trabajo, que vamos a hablar ahorita de los 5 puntos, pues generarán empleos, y si generan empleos, pues las personas tienen alimento en su mesa y prosperidad en su mesa, y si hay prosperidad se recompone el tejido social, y si se recompone el tejido social hay una mejor percepción de calidad de vida y de mayor felicidad, y son círculos virtuosos, dejando a un lado los círculos viciosos. Vamos a trabajar fuertemente en generar esta apuesta por el capital humano, en poner en la prioridad de lo público a los seres humanos. Tenemos que poner en la prioridad de lo público, de todas las iniciativas, de todas las propuestas, de todas las políticas públicas, a los seres humanos, a la población, y generar riqueza, sí, pero también que esta riqueza, 1, sea prosperidad compartida, y 2, que cumpla con las expectativas de vida de toda la gente, de todos los de acá, los de allá, los de acullá, de toda la gente. En el tema de los 5 puntos de fortalecimiento que son fundamentales de las empresas constructoras de Quintana Roo, por una parte hablaba Diego de este fortalecimiento a las empresas constructoras, que la petición de incluirlas en el registro, en las licitaciones de la obra pública, y bueno, lo quiero dejar muy bien claro, lo platicamos ya en Cancún alguna vez. Por supuesto que las empresas quintanarroenses de la construcción que tengan las capacidades técnicas y financieras para desarrollar obras de calidad, claro que tendrán cabida en el gobierno. Vamos, es que son las primeras que deberían de estar en la lista, si le va bien, y yo lo dejo muy claro, a ver, si le va bien a las empresas constructoras de las y los quintanarroenses, ¿quién gana? Las y los quintanarroenses, la gente, la mano de obra, el contador, el que lleva la obra, el maestro, el albañil. Entonces, por supuesto que sí, el gobierno estatal tiene la obligación, y lo digo porque es una obligación, de abrir las convocatorias, de hacerlas públicas, no limitarlas, y hacer una convocatoria de acuerdo a la ley. Y es importante para el Estado que estas inversiones en materia de infraestructura, los empleos, la economía que se generen, pues se quede en Quintana Roo. Si se queda en Quintana Roo, ¿quién gana? Quintana Roo. ¿Quién gana? La población. ¿Quién gana? Crecer este hermoso estado en el que vivimos. En el segundo tema, reactivar el convenio del 5 y 2 al millar que tenían firmado, no sé hace cuántos años, antes me lo habías dicho, hace como 4, o sea, en este año, hace un sexenio. En el sexenio actual, ¿sí lo hicieron o no lo hicieron? O sea, hace 6 años. No, hace 4 años. Ajá. Empezó el sexenio, en 2 años de este sexenio se descontinuó. A 2 años, ok. Vamos a trabajar en analizarlo, ver, la primera tarea es revisar el convenio, evaluarlo, hagámoslo juntos si te parece, para que, si las condiciones lo permiten, en ambas partes poder manejarlo y poder acomodarlo como deba de ser, ¿no? Lo haremos juntos si te parece. Hablábamos también en el punto 3, generar a través de la Secretaría de Desarrollo un enlace con los inversionistas inmobiliarios, sobre todo en la zona norte, en donde hay mucho desarrollo, para que a través de incentivos o alguna situación se promueva la contratación de estas empresas de construcción que sean locales, sobre todo para desarrollos inmobiliarios y hoteleros. Vamos a hacer de verdad lo que esté en nuestras manos, por supuesto que sí, y haremos una propuesta para designar un enlace. Yo creo en que todo lo que hagas tiene que ser medible y tienes que ponerte metas, porque si no te pones metas y si no haces procesos, pues no sirve y se desecha al final. Entonces, tener un enlace que se dedique exclusivamente a eso, que coordine
con los desarrolladores del norte del estado para que sean considerados los constructores locales, hacer ese match, tender esos puentes y también de acuerdo con el cumplimiento de la ley de obra pública del estado, que estas empresas deben de obtener y actualizar su certificación, pero sobre todo ser ese puente para que las cosas sucedan. No sé qué tan avanzados estén, pero bueno, lo hacemos de manera inmediata y tenderemos ese puente, por supuesto que sí. Y yo vuelvo al tema, si tenemos desarrollo y si ese desarrollo lo hace la gente de Quintana Roo, pues es un círculo virtuoso, ¿no? Es prosperidad, a lo que nosotros le llamamos prosperidad compartida. En el tema de crear un Consejo Estatal de Infraestructura, que lo desarrolla muy bien Diego, en donde converjan por una parte el gobierno, el Estado, la sociedad civil, las cámaras empresariales y proponer que esta infraestructura que requiere el Estado, no nada más a corto, sino a mediano y a largo plazo para generar ese desarrollo económico, ese desarrollo social, ese cuidado al medio ambiente, se puedan todos esos proyectos socializar de alguna manera desde la concepción de estos proyectos, evidentemente la planeación, la construcción, la operación y que sean vigilantes y evitar que se hagan obras de manera unilateral o que alguien… Es que sucede a veces, ¿no? Alguien toma una decisión de una obra en un escritorio en otro estado de la República Mexicana que nada tiene que ver con Quintana Roo, que nadie checó si el suelo sirve o no sirve, si hay densidad o no hay densidad, si se puede o no se puede hacer. Entonces, en ese tenor, para que no existan estas decisiones unilaterales, coordinar la creación de un Consejo Estatal de Infraestructura en donde trabajemos. Sí hay que arrastrar el lápiz, sí hay que arrastrarlo mucho, el gobierno del Estado, las y los empresarios, las y los constructores, que se diseñe un plan de trabajo en materia de infraestructura urbana. Yo insisto hacerlo a largo plazo porque las ciudades en Quintana Roo y el agua se nos va, el tiempo se nos va como agua entre las manos, así que planeación. Platicábamos en la mañana sobre la falta de planeación en algunos destinos que generan anarquía y que generan una serie de problemas, pero si podemos planear a largo plazo, que nadie puede ayudarnos más que los urbanistas y que los constructores, podemos tener un orden y podemos tener un mejor desarrollo sin duda alguna, y por supuesto que la CEMIC tendrá una participación importante en este consejo y ustedes decidirán, bueno, quién participa en el consejo, pero creo que es fundamental. Y este tema de arrastrar el lápiz a mí me ha funcionado mucho. Yo he decidido como servidora pública reunirme constantemente con los diferentes sectores, no nada más con la construcción, sino con tianguistas, con funerarias, con empresarios, con locatarios, con los generadores del centro de la ciudad, con Canirac, con el objetivo de tener retroalimentación constante. Entonces, aparte de hacer el consejo, que tengamos una retroalimentación. Y el punto número 5, que me parece que siempre debió de haber sido así, pero bueno, lo tocaré, que se tenga un gobierno de puertas abiertas, que atienda, que escuche, que resuelva la problemática de los afiliados de la CEMIC en Quintana Roo. Sé, por supuesto, que es una cámara estatal que lleva más de 36 años de estar constituida, de estar agrupada, son ya como una gran familia y me imagino que algunos ya han pasado de una generación a otra generación, que ya veo por ahí algunas hijas e hijos de constructores, y creo que no puede más que haber un acercamiento. No veo cómo no, y no veo como el por qué no. Debe ser un gobierno de puertas abiertas. La finalidad, me imagino, es presentar estas propuestas de inversión en materia de obra pública, de obra privada. En Benito Juárez, cosas que hemos hecho y que lo hicimos también con la CEMIC, que fueron propuestas que hicimos en conjunto, es, por ejemplo, toda obra pública y privada por ley debe de tener accesibilidad universal. Lo hicimos en conjunto con gente de la CEMIC, con ellos desarrollamos y nos ayudaron a arrastrar el lápiz. Y bueno, pues evidentemente sí y solo sí, total y absolutamente de acuerdo con ustedes. Este proyecto, reitero, es un proyecto en donde se busca una transformación. A veces, de verdad, mis hijos me dicen, mamá, qué necesidad. La necesidad de transformar, la necesidad de hacer que las cosas sucedan. Pedir que sea un gobierno abierto, de verdad no debería de ser una petición, debería de ser normal. Como cuando hablamos de combatir la corrupción, es que
de verdad no debería de existir, por ende no deberíamos de combatirla si no existiera, existe, hay que combatirla y llegaremos en un momento que no exista, pero en el tema de los gobiernos abiertos, estoy 100% convencida que con este nuevo pacto social y económica que hemos planteado para que juntos diseñemos este Quintana Roo 2022-2042, estos 20 años que hay que trabajar a largo plazo, sí, solo sí se puede lograr si es un gobierno de puertas abiertas, y no nada más con la CEMIC, con todos los protagonistas, con toda la ciudadanía, porque no puedes saber a dónde vas si no sabes a dónde estás. Y no puedes saber en dónde estás si no platicas con los protagonistas de cada una de las cámaras, de los sinsabores de la gente. Se tomaron durante mucho tiempo decisiones a espaldas del pueblo. Y no juzgo, vuelvo al tema de lo que me enseñó mi mamá, pero pues, ¿cómo decidir en una mesa sin tomar en cuenta a la gente que vive o padece las situaciones todos los días? Así que la respuesta es sí, absolutamente sí, con la CEMIC y evidentemente con todos los sectores, pero la CEMIC como una actividad esencial y fundamental en el crecimiento y desarrollo de este gran estado que es Quintana Roo. Así que de verdad muchas gracias, Diego, Pedro, y si alguien tiene alguna duda, aquí estoy para disipar las dudas con mucho gusto y que Dios las y los bendiga siempre. Muchísimas gracias. Bien. A continuación tendremos una dinámica de que los afiliados, los invitados puedan plantear sus inquietudes a la candidata. Sí. Así que… Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, con el permiso de todos los constructores y amigos que estamos aquí hoy reunidos, y dándole la bienvenida a la licenciada Mara. Y bueno, los deseos de que la vamos a tener como gobernadora se va a cumplir porque hay una voluntad natural por darte el apoyo, Mara. Sin embargo, yo no sabía de esta reunión. Ayer Diego me invita en el foro que estuvimos aquí mismo y le decía que yo como economista traigo una inquietud que se mezcla entre mi conocimiento como economista y mi experiencia como ser servidor durante 30 años en el área de planeación. Fui coordinador del COPLADE mucho tiempo, fui coordinador de los COPLADES municipales en Otompe Blanco, y siempre me quedó la duda, ¿verdad?, y la curiosidad de que lo que dice la ley de planeación o no la conocemos y no la podemos aplicar, porque se decía que para qué le preguntas a las comunidades qué quieren si no hay dinero para hacérsela, que mejor te calles y no andes levantando bulla, ¿verdad? Entonces yo hoy, modestamente, Mara, no lo voy a hablar porque te lo voy a entregar, y la propuesta es fomentar la creación del Comité de Planeación Comunitaria. Necesitamos que nuestras comunidades empiecen a conocer el instrumento de la planeación, de la socialización de los problemas locales y buscar la integración de esa problemática local y vincularnos con los municipios, que son los que coordinan el COPLADEMUN, pero de manera muy burocrática. La ley dice que hay que incorporar, y aquí lo dice todo eso, lo voy a leer por eso, que la responsabilidad del Estado es la planeación estatal y el instrumento de coordinación es el COPLADE, que los municipios también la misma responsabilidad, pero los COPLADEMUN, pero nos quedamos simplemente en la coordinación pública de los niveles de gobierno. ¿Cuándo vamos a preguntarle a la gente? ¿Cuándo vamos a acercarnos a una comunidad para observar cuáles son sus fortalezas productivas, además de los problemas sociales, ¿verdad? Y cómo lideramos una propuesta comunitaria que se refleje precisamente en lo que dice Diego, en una planeación estatal, pero una planeación estatal que sea de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, con una
actitud burocrática que no resuelve nada. Yo creo que hay recursos, simplemente hay que orientarlos a lo que la comunidad está pidiendo que le hagan. Hay una anécdota en Morocoy. Cuando nosotros en campaña también le preguntábamos a los de Morocoy cómo lo había beneficiado, cómo se beneficiaba con las ruinas de Quinishnay, Sivanché, y nos dijo que para ellos esa ruina era lo mismo que existieran o no existieran. Le dije, ¿por qué? ¿Pero qué? ¿Los turistas no llegan aquí a Morocoy? Los turistas se paran en Morocoy, sí, todos los que pasan para allá se paran, pero por el tope que está aquí, por eso se paran. Entonces salió la propuesta y el comentario ahí, que bueno sería que hubiera un parador en el pueblo, que todos los que fueran a los vestigios se tuvieran que bajar ahí en el pueblo. Y los 4 kilómetros que hay de Morocoy a los vestigios, se caminara, se llevara a los turistas en otro medio, en carretillas, por decir, en bicicleta, en todo. Pero la actividad económica la iba a estar realizando la comunidad. Entonces sí, el turista se iba a tener que parar ahí en Morocoy, pero no por el tope, sino para llegar a los vestigios. Esa es una anécdota nada más. Yo aquí digo otras razones por qué hay que crear el Comité de Planeación Comunitario. Entonces, lo dejo ahí porque creo que hay gente que… Gracias Rubén. Y bueno, justamente lo que estamos haciendo, de lo que tú decías de escuchar a la gente y de hacer propuestas realistas y certeras, es lo que estamos haciendo en las comunidades. Y si bien es cierto que a lo mejor a través de Coplaimun, a través del PMU, a través de los diversos recursos que existen, no alcanzan para todo, porque es una realidad, porque además tenemos municipios que no crecen, pero otros que crecen a pasos agigantados, incluso a 2 dígitos, que es imposible que el recurso alcance para todo. Lo que sí se puede hacer es a través de una planeación, ¿no? En un orden de primero aquí, luego acá, y gestionar, porque no nos va a alcanzar con el Coplaimun, es verdad, ni con el gasto corriente, ni con el ingreso propio de cada municipio, sobre todo en esos municipios que tienen poco ingreso propio. Entonces hay que gestionar. ¿Cómo lo hemos logrado? Y por eso logramos algunas cosas en Benito Juárez, es gestionar. Esos casi 10,000 millones de pesos fue gestión. No lo hubiéramos podido hacer en medio de pandemia, imposible, y con el recurso propio y con el Coplaimun y con los recursos que teníamos y aportaciones federales, etcétera, sería imposible. Hay que gestionar, pero para gestionar hay que llevar el papelito en la mano, hay que planear. Coincido contigo en el tema de la planeación y te agradezco infinitamente el proyecto. Muy agradecida. Bien. Buenas tardes. Soy la maestra Julia Solís Ongay, vicepresidenta de capacitación del Comité Directivo de la CEMIC. Pues me da mucho gusto tenerla otra vez en nuestra casa, licenciada Mara, y la estaba escuchando hablar y estaba recordando que en este mismo lugar estuvimos hace algunos años en otra campaña, con las mismas peticiones que hoy estamos entregándole a usted, las mismas exactamente, los mismos puntos que nos duelen a todos los constructores del estado de Quintana Roo y en especial a los del sur que estamos medio abandonados. Y también escuchamos muchísimas promesas y me tomé el atrevimiento de grabar lo que estaban diciendo y yo le decía, bueno, lo estoy grabando a ver si es cierto que lo cumple. Bueno, al final del camino y de estos 5 años, pues quedó demostrado que ninguno de los puntos se atendió como se deberían de haber atendido, porque nosotros, que éramos 440 empresas afiliadas a Cámara, hoy en día somos 200 empresas. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que económicamente, independientemente de la pandemia que nos lastimó mucho, ya traíamos un golpe económico por falta de obra, la mayoría de los constructores afiliados a la Cámara y los que no están afiliados, pues porque no tienen dinero para afiliarse, también tienen una carga económica muy fuerte. Yo espero y deseo de todo corazón que usted sí nos cumpla alguno de los puntos, licenciada, y bueno, tengo la esperanza de que como es mujer, y discúlpenme los caballeros, que va a ser la primera gobernadora del estado, pues nos cumpla esos puntos. Al final, lo que queremos todos los constructores, todos los que estamos acá, es trabajo. Es lo único que pedimos, tener trabajo. Que la obra federal, estatal y municipal sea distribuida en forma equitativa
entre los constructores del sur del estado y de todo el estado. Porque como lo hemos dicho infinidad de veces y ya parece una utopía, ya parece muy repetitivo, si nosotros que somos la segunda fuerza económica del estado y del país tenemos el trabajo, en automático empiezan a funcionar muchísimos sectores y empieza la derrama económica. Que no nos vean como, ay, son 226 empresas, pero cada empresa tiene muchos empleados. Bueno, ahora desempleados porque hemos tenido que estar despidiendo a gente por la falta de obra. Entonces yo pues apuesto a que usted sí nos apoye con el trabajo. Al final esta Cámara lo único que pide es eso, tener trabajo. Y bueno, por ahí vamos a aprovechar que va a ser gobernadora y que haya equidad de género y que la obra no solo se quede por ahí con los varones en su mayoría, sino que nos toque a todas las mujeres constructoras que estamos acá inmersas, eso que nos tomen más en consideración para las licitaciones y para la obra. Es todo lo que le quería comentar y un placer que la tengamos acá nuevamente. Gracias, Julián. Tengo mucha fe en usted. Gracias, Julián, te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, candidata, bienvenida a la Cámara. Mi nombre es Luis Ortiz, soy Luis Ortiz, vicepresidente aquí con el ingeniero Diego y líder de los bolqueteros Caja Blanca. A mí como chetumaleño, nacido y crecido mi familia aquí, me preocupa o quisiera saber, usted en sus puestos anteriores o más bien dicho en la presidencia municipal de Benito Juárez, ¿cómo ha fortalecido a las constructoras locales? Y cómo pretende hacerlo de llegar, que estoy seguro que va a llegar a la gobernatura. ¿Cómo nos puede fortalecer la zona sur y en el sector transporte, a los constructores y el sector transporte? Porque la verdad, la zona sur necesita un impulso muy grande, la verdad. Y sí me gustaría saber qué planes tiene para la capital y los alrededores. Bueno, lo comenté hace un momentito, ¿no? Las licitaciones evidentemente serán abiertas y todos pueden participar y nosotros hemos tenido la oportunidad de tener prácticamente todas las licitaciones, son locales, con mucha obra. Incluso un día llegaron unos chavos que acababan de abrir una empresa local en Cancún y me los encontré cuando yo voy a hacer a checar las obras, ¿no? Cuando vas a checar que esté bien, y se me acercaron y me dijeron, nos metimos a la licitación y la ganaron unos chavos que acababan de abrir una obra, no sabes qué bien la hicieron. Entonces soy una impulsora al 1000% de que las empresas locales participen en las licitaciones, y bueno, cuando las ganan me da mucho gusto. Prácticamente todas las ganaron las locales, chiquitas, unas más grandes. Lo cierto es que tampoco hay tanta obra, ¿no? Si me preguntan, no hay 300 obras al año o a los 2 años, pero bueno, las que hay se han licitado y ya han ganado la gran mayoría las constructoras locales. Y fue una bocanada de esperanza, ¿no? Sobre todo en los momentos más complicados que fue la pandemia. Vamos a trabajar fuertemente en la diversificación también y a impulsar también actividades en la zona sur, en el centro, y la agricultura, la acuacultura, la apicultura, la ganadería. Y lo que estamos haciendo es con expertos en la materia, ante la necesidad de la gente que coincido con lo que dice nuestro amigo Rubén, a través de escucharlos, darles respuestas certeras, no mentiras a la gente, decirles, y vamos a hacer cuando no hay recursos, no se puede, vamos a trabajar en ello, y va a ser un detonante de verdad la zona sur, porque tenemos la capacidad de detonar la zona sur, tenemos tierra fértil, tenemos gente trabajadora, yo creo que con esta pasión extraordinaria de la gente chambeadora, trabajan bajo el rayo del sol, bajo la lluvia pertinaz, y si no sale la cosecha, la vuelven a sembrar. Creo que va a ser un gran momento para la zona sur y la zona centro de nuestro estado. Eso, me gusta, Luis, gracias, te felicito. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciada Mara, gobernadora. Mi nombre es Carlos Martínez,
expresidente de la delegación de CEMIC. Creo que se requiere voluntad política para poder lograr los objetivos que hoy se están planteando. Va a encontrar un Estado endeudado, un Estado con pocos recursos. Llevamos prácticamente 2 administraciones que hemos tenido dificultad para platicar, para dialogar con las autoridades. Llevamos 2 administraciones esperando que se nos cumpla. Más de la mitad de los afiliados se tuvieron que dar de baja. A muchos de los afiliados nos quedaron debiendo dinero con estimaciones, con facturas, desde la administración pasada, y esta pues nos ofreció que se nos iba a pagar, no nos cumplieron. Nos pidieron que arrastráramos el lápiz, lo arrastramos. Nos pidieron que apoyáramos, tampoco se nos cumplió. Sabemos que usted sí nos va a cumplir. Sabemos que ya no damos más, ¿sí? Y alguien me dijo, es que los constructores de Yucatán son muy unidos. Y es cierto, son tan unidos que no dejan entrar a nadie a Yucatán a construir. Y aparte, hicieron toda la obra de este sexenio en Quintana Roo. Entonces, tenemos que hacer algo para unirnos, los constructores, el nuevo gobierno, para que la obra se quede en Quintana Roo, con los constructores quintanarroenses. Créanme que va a tener nuestro apoyo, créanme que tenemos el compromiso, hemos arrastrado el lápiz y vamos a hacer un buen equipo, pero necesitamos que se cumpla lo que se promete. No podemos repetir otra vez lo de los últimos gobiernos. Esta vez tiene que ser decisivo y le voy a entregar un proyecto, un anteproyecto de una propuesta para hacer una ciclovía de Calderas a Ostancá y un camino costero, un camino turístico que comunique Bacalar con las ruinas de Ostancá. Ayer se trabajó en el evento y aquí le hago entrega del proyecto, porque sí estamos arrastrando el lápiz y sí queremos colaborar con usted. Ojalá que esto se pueda considerar, se pueda tomar en cuenta, porque es algo muy importante que detonaría las localidades de Calderitas, Luis Echeverría y Raudales, y la uniría al desarrollo que hoy en día tiene Bacalar. ¿Son cuántos kilómetros? 26. Haría un camino en total de 26 kilómetros. Hay una brecha, existe la brecha, solamente es revestirla. Son 11.4 kilómetros de una brecha, por un lado, por otro son 2, y se ocupa parte de la carretera que va a Raudales. Para que lo analicen, hasta la parte de atrás de Bacalar. Podríamos iniciar con el camino. Se puede iniciar. Porque, ¿sabes qué? Y yo porque soy muy derecha, ¿no? Y lo vamos a pavimentar, es mucho dinero, necesitamos empezar, a lo mejor lo hacemos por etapas, claro, ¿no? Y ir gestionando el recurso, pero me parece extraordinario. Uno es construcción de camino turístico, Bacalar, Ostancá, que son 26 kilómetros, habría que recorrerlo. Existe la brecha, es cosa de trabajarlo. Ok, sí, vamos a recorrerlo, si les parece. Claro. Y el otro, que es el mismo, ¿no? No, es Calderitas, bueno. Acá está, ajá. Este es tuyo y este es mío. Y la ciclovía, las ciclovías son una maravilla. Las ciclovías, aparte de ser buscar otro transporte y darle prioridad a otro tipo de transporte, traen muchos beneficios. El 70% de las ciclovías que se han hecho en Benito Juárez las hemos hecho nosotros. El 70%, en 52 años de la historia de Cancún, el 70% de las ciclovías del municipio las hemos hecho en este gobierno. Entonces,
me parece extraordinario. Son 5.2 kilómetros. De ¿Sí? Calderitas a Ostancá, a la entrada de Ostancá. Sí, claro, lo acabo de recorrer, porque yo me decía, ¿cómo hacerle para que pueda llegar la gente? Sí, Esa ciclovía le va a servir a los turistas, a la gente que va a hacer deporte para que pueda transitar con seguridad y a toda la gente que va a trabajar en las propiedades y en los desarrollos que se están dando en la zona. Entonces, Sí. hay 3 vertientes que creo Es un que gran hacen proyecto. viable esa obra. hay que trabajar también en los presupuestos participativos, que creo que no tienen ustedes, nosotros también ya lo implementamos, y esto podría entrar como presupuesto participativo, donde la ciudadanía participa y propone, y hay un presupuesto destinado a presupuestos participativos. Claro. Entonces, igual, a ver si lo podemos replicar, como nosotros ya lo logramos en Cancún, poderlo hacer aquí en Chetumal, y que todas estas ideas, ¿no?, se hace un pool y se decide, y ese dinero está etiquetado y no se toca, y es exclusivamente para decisiones participativas de la comunidad. Perfecto. No. Un último tema. Sí. Hay obras que vienen para el estado de Quintana Roo con licitaciones que no tuvimos oportunidad de participar por la magnitud de ellas, el Boulevard Colosio en Cancún. Este año se hicieron, pues prácticamente el año pasado se licitaron varias obras de orden federal que pues son empresas foráneas que las construyeron y las licita el gobierno federal. Entonces yo creo que por ahí hay que hacer esa gestión para cuando menos se pueda subcontratar esos trabajos, nos puedan dar oportunidad de participar y de preferencia pues participar directa, ¿no? Tratar de ver que las obras que se ejecuten en el estado, que licite la federación, pues también podamos participar en ellas, ¿no? Son abiertas, son públicas, la que está ahorita ahorita está Boulevard Colosio y la Chacmol, y se está abriendo la del tren del aeropuerto, y luego vendrá la de Son obras que se licitaron en México, que se están licitando en México, que por la magnitud pues no hubo oportunidad de que participáramos, pero sí podemos participar ejecutando algunos trabajos. Sí, hacemos lo que habíamos quedado, es el punto 4, ¿no? Hacer el enlace con la Secretaría y poder hacer el enlace, y que ellos nos enlacen con quienes están. No está abierta la estación, todavía no sé quién Claro. mucho se tocó hoy en la mañanera. Son obras muy grandes, es una inversión como de 9,000 millones de pesos más o menos. Se va a iniciar justamente cuando usted sea ya la gobernadora. Gracias. Yo creo que por ahí de mayo quizá. Bueno, no, ya pues estamos en mayo. Pero sí, coincido al 1000%, sí. Gracias. Al 1000. Y están padrísimos estos. No me lo vas a creer que lo recorrí fui hace como 2 semanas y pregunté eso, ¿por qué no hay una vía? Y mira, pues leímos la mente. Sí, pues muy agradecidos por la participación de todas las opiniones.